El tiempo siempre va a correr y siempre habrá personas que nos hagan daño, que de pronto nos maltraten, pero de nuestra manera de comportarnos depende el resultado de lo que pasa a nuestro alrededor. En el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando, cuando hablamos de tener nosotros que abrazar a aquellas personas que nos quieren, pues es lo más de fácil y eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero el Señor cuando demanda de nosotros que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos, que es el segundo gran mandamiento, que el Señor Jesucristo dijo que era igual al primero, que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Precisamente tiene que ver con no solamente amar a aquellos que nos aman. ¿Saben lo difícil que es amar a aquellos que nos han hecho daño? Yo no sé cuánto daño le hayan hecho a ustedes. Sí, yo considero que a mí me han hecho daño, pero no tampoco daños muy graves. O sea, inclusive, pues gracias al Señor, Él me daba a mí la posibilidad de olvidar muy fácil y no guardar rencor por nadie. Y no guardo rencor en mi corazón por nadie. Al contrario, he aprendido y esta palabra la leí hace muchísimos años. Y desde el primer momento en que yo leí esa palabra, el Señor me llevó a pensar no en todas las personas que me habían hecho daño, sino a todos aquellos a los que yo le había hecho daño. Porque así como a mí no me han hecho mucho daño, yo sí he hecho mucho daño. Y no me voy a detener ahorita a confesar cada uno de mis pecados, sino más bien a decir que uno tiene que ser consciente que ha hecho daño a los demás. Yo no sé si cada uno de nosotros pueda ser consciente de reconocerlo y que a veces lo malinterpretan, porque cuando uno dice que uno ha hecho mucho daño, la gente empieza a especular. No he matado a nadie, no he robado a nadie, no he cometido esa serie de delitos. Pero sí, con mis actitudes, con mi manera de ser, con mi comportamiento, le hice mucho daño a muchas personas. Y entonces para eso tengo que ser más honesto. Yo he hecho más daño a otros del daño que otros me han hecho a mí. ¿Y qué tal si todos pensáramos así? Porque es que todos solemos pensar es que los demás son los que nos han hecho daño y no entendemos que nuestras reacciones muchas veces hacen más daño. O que nuestras actitudes muchas veces son más dañinas que las actitudes de otros. O que lo que nosotros decimos a veces hace tanto daño que es como si fuera un puñal que se le clavara en el corazón y matara los sentimientos de otras personas. Así que antes de pensar que los demás no merecen perdón, pensemos si nosotros merecemos perdón. Y esa es la invitación del día de hoy. Cuando el apóstol Pablo, que es el escritor de este libro, la carta a los romanos, hablaba de esto, hablaba era de precisamente todo lo malo que se vive en una relación, en la vida con la sociedad. ¿Eh? Pero, pero nosotros tenemos que entender que si somos cristianos tenemos que ser diferentes. Diferentes en el sentido de que nosotros tenemos primero que aceptar que hacemos más daño que el daño que nos hacen a nosotros. Segundo, que mm, el Señor, si nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás? O sea, si el Señor perdonó a Augusto con todo lo malo que había hecho en su vida, ¿cómo Augusto no va a ser capaz de perdonar a alguien por algo que le haya hecho algún día? Entonces, esa es la invitación. Cuando, cuando el Señor nos llama a bendecir a aquellos que nos persiguen, son aquellos que se ensañan con nosotros, que quieren hacernos daño de todas maneras. ¿No han encontrado a alguien, tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, en la universidad, eh,
en el vecindario, alguien al que uno le cae mal y que esa persona siempre va a querer buscar la manera de hacerlo caer. Esas son las personas que nos persiguen. Aquellos que siempre están buscando hacernos caer. Pero ¿qué tal si cada vez que nosotros miramos a esas personas, en lugar de decir, mire, allá está ese no sé qué que siempre me trata mal, que siempre me ofende, que siempre está mintiendo en contra mía, que siempre está buscando la manera de hacerme daño? En lugar de decir eso, decimos, ahí está aquel que Dios está utilizando para probar mi fe. Ahí está aquella persona que Dios está utilizando para hacerme cada vez una mejor cristiana, un cristiano mejor. Hoy miremos las cosas de esa manera. Hoy miremos a aquellos que nos hacen daño como aquellas personas que Dios utiliza para ayudarnos a crecer, a desarrollar, a fortalecer nuestra fe y a ser cada vez mejores personas nosotros. Ya esa persona tendrá que rendirle cuentas a Dios y cada uno le rendirá cuentas a Dios de lo que hace o lo que no hace. Pero nosotros aprendamos a perdonar, que es lo más difícil que hay. Dios sabía eso y por eso mandó a su Hijo, para que por medio de Él nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras persecuciones fueran perdonadas. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a los demás. Por más daño que nos hagan, Dios es el único que es el juez. Y la palabra dice que Él es juez justo, o sea que Él paga conforme a lo que cada uno de nosotros hace. Así que a nosotros nos pagará también conforme a la que nosotros hagamos. Si hay perdón en nuestro corazón, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos y no vamos a extender ese veneno que en lugar de hacerle daño al otro nos hace daños a nosotros. Hoy sea el día de perdonar. Perdona a aquel que te persigue, perdona a aquella persona que se te atravesó en la calle cuando te ibas conduciendo, perdona a aquella persona que de pronto si tomaste un servicio público eh, te trató mal, perdona a tu jefe si tu jefe es ofensivo, perdona a tus hijos si tus hijos reaccionan mal frente a tu vida, frente a lo que tú haces, perdona a tu esposo si te ha hecho mal, perdona a tu esposa, perdónate a ti mismo. Y cuando tú perdonas, te aseguro que la paz de Dios viene sobre tu vida. Que hoy sea ese día de que esa paz de Dios venga sobre nosotros. Extiende perdón, perdona y no maldigas. Dios te bendiga.